Compartiendo el pan de la palabra, alimento del alma, con el discípulo amado. Lectura del Génesis. La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente: podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín, nos ha dicho Dios: no comáis de él ni lo toquéis, de lo contrario, moriréis. La serpiente replicó a la mujer: no moriréis. Es que Dios sabe que el día en que comáis de él, se os abrirán los ojos, y seréis como Dios en el conocimiento del bien y el mal. Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia. Así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también comió. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos, y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Cuando oyeron la voz del Señor Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, Adán y su mujer se escondieron de la vista del Señor Dios, entre los árboles del jardín. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito y en cuyo espíritu no hay engaño. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito, propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Por eso, que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia. La crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará. Tú eres mi refugio, me libras del peligro, me rodeas de cantos de liberación. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo, que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Mirando al cielo, suspiró y le dijo: Éfeta, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo que ha hecho bien hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en la lectura del libro del Génesis nos encontramos con la forma directa de obrar del mal. Vemos cómo en un diálogo que parece inocente, cada una de sus palabras llevan el más poderoso de los venenos, porque cada una de sus palabras van matando de a poco la voluntad de Eva, hasta el grado que se encuentra cara a cara con la muerte que es el pecado. La desobediencia, la incredulidad, poner en duda la palabra de Dios, anteponer la palabra de una criatura, todo esto es consecuencia de un diálogo con la tentación, que además no queda solamente aquí,
va más allá, porque después de cada pecado se tiene que asumir las consecuencias. Por eso nunca debemos dialogar con el mal, porque generalmente salimos perdiendo. El mal es astuto, sabe de qué forma envolvernos, busca en nuestra historia de vida nuestras debilidades y ahí es donde precisamente intenta vaciar su veneno. No hay nada peor en el mundo que un corazón envenenado, porque sus obras van contaminando el camino por el que pasa. Un corazón así es la extensión de la presencia del mal, es como volverse un aliado del enemigo. Eva puede ver su desnudez, contempla su cuerpo, como si la creación de Dios fuera mala, pero en realidad está experimentando la consecuencia de su pecado. Así es el demonio, tienta, hace caer en el pecado, y cuando hace caer se burla de nosotros. Pero por el otro lado, en el Evangelio, que es la buena nueva, encontramos a Jesús, que nuevamente entra en un pueblo para otorgar su bendición. Esta vez, el milagro se dará para un sordo y tartamudo. La palabra éfeta, salida de los labios de Jesús, se convierte en una orden para el cuerpo de ese hombre. Tocado por la saliva de Jesús, el hombre experimenta la sanación. El éfeta de Jesús se pronuncia en una vida cada vez que despertamos, porque la vida es una invitación para abrirnos, especialmente para abrirnos a la presencia de Dios, abrir nuestros sentidos, abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón, poder experimentar su cercanía para conocer el verdadero rostro de Dios. Conociendo el verdadero rostro de Dios, va a ser mucho más difícil para el enemigo el querer engañar. Por eso es importante la oración de cada día. Jesús mismo nos lo dice: recen para no caer en la tentación. Es en la oración donde Dios nos abre los oídos, donde podemos reconocer su voz. Es en la oración donde Dios habla claramente y donde puedo exponerle claramente mi situación de vida, porque en la oración no hay barreras, solamente un diálogo de amor. Ahora bien, en nuestro diario caminar pensemos, ¿cuáles son los lugares donde obra el mal? Uno de los más usados por el enemigo son los medios de comunicación. Ahí muchas veces se esconde. O en los vicios, por ejemplo el alcohol, en las pláticas desordenadas. Pensemos también y pongamos en la balanza. ¿Cuánto tiempo le otorgo a estos lugares y cuánto tiempo le otorgo a la oración? Nos encontramos muchas veces con el pretexto de que no hay tiempo para hacer oración, pero por el otro lado, a estas mismas personas las podemos encontrar en cada instante y momento, de día y de noche en alguna red social. Dejamos lo más importante, pidámosle hoy a Jesús la purificación de nuestros sentidos, que se han dañado por el pecado disfrazado de bien. No es cuestión de tiempo, sino de decidirnos por Dios. En la libertad elegimos cada minuto. Incluso mi trabajo lo puedo hacer en oración, o lo puedo usar como pretexto para pecar. No dejemos que el enemigo se burle de nosotros. Digamos no a la tentación para evitar el pecado en nuestra vida. Que nuestro único diálogo sea con Dios. Que la Virgen María y San José nos enseñen a vivir en oración y a ofrecer nuestro trabajo por nuestra santificación y la santificación de los demás. Y que el Señor nos bendiga a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.